Televidentes, bienvenidos a su nueva tertulia económica. Qué bueno que ya estamos bajo los rayos del sol. Qué bueno que hemos podido superar los aguaceros primarios de la tormenta Melissa y que sí, tormenta para República Dominicana, aunque lamentablemente huracán llegando a categoría 5 para otros países como Haití, la parte oeste de Haití, Jamaica y también la parte este de Cuba. Que Santiago de Cuba y Guantánamo. Guantánamo, esa área. Nosotros le damos gracias a Dios que tuvimos esos resultados. Pasó un poco retirado de la capital dominicana. Y aquí en Santo Domingo sentimos lluvia, no esa intensidad de aquel noviembre, pero sí las hubo. Razones que motivan nuestra reaparición en tertulia económica con alguna euforia, sobre todo acompañado de las noticias económicas que tenemos como contenido para el programa de hoy. Bienvenido, Alcedo. Gracias, Hermógenes, amigos televidentes y radioescucha, muy alegre de estar con ustedes en esta tertulia económica de la semana. Como dice el hermano Hermógenes, el primer tema obligado es el fenómeno Melissa, ¿verdad?, que acaba de cruzar por República Dominicana. Y según el maestro en geología, Osiris de León, no se metió a Santo Domingo porque dice que la calidez de las aguas del Caribe lo ahuyentaron y, digamos, evitaron que entrara a territorio dominicano. Es una buena teoría, pero además, Hermógenes, yo quiero que tú me comentes, aunque sea de manera breve, porque hay un dato que a mí me chocó, y es que según las estimaciones de este feriado obligado que tuvimos, de acuerdo a las autoridades y a ciertos analistas, la pérdida económica, que en esta oportunidad hubo poca en el sentido de casi no hubo, solamente una persona murió y no se consideran daños muy graves a la infraestructura. Hablamos de casi 17.000 a 20.000 millones de pesos al día. Por día. Como tuvimos, digamos, casi 7 días, estamos hablando de casi 150.000 millones de pesos. ¿Te parece esa cifra algo dentro de los estimados, dentro del terreno de juego, dentro de un estadio de pelota, within the ballpark, como diría un norteamericano? Sin estar acompañado de cinismo alguno, a mí me alegra la cifra, porque está hablando de la magnitud de la economía dominicana. O sea, un país que esté moviendo más de 10.000 millones de pesos al día en actividad diaria, pues es un país económicamente productivo, económicamente activo y con algún desarrollo en esos aspectos. Nosotros siempre hemos dicho, no, porque somos un patio, somos un barrio dentro del globo, pero no, ya República Dominicana está adquiriendo categorías mayores y es una economía que crece. Y tú dices, bueno, tenemos problemas con el tránsito, tenemos problemas de falta de habitaciones, etcétera, etcétera. Todo eso se debe a un crecimiento no siempre planificado. Ahora, ¿quién planifica ese crecimiento? Dicen por ahí, ¿quién le pone el cascabel al gato, Alcedo? Sí, y como tú bien sabes, tenemos que ir a una primera pausa porque queremos introducir los temas. Como tú bien planteaste al inicio de tu intervención, vamos a hablar de la economía dominicana tal y como lo planteó el gobernador del Banco Central en su alocución anual correspondiente a cuando cumple un año el Banco Central. 78 años. Exacto, entonces nosotros lo vamos a dejar con esta pincelada inicial de la economía dominicana. Vamos a cumplir los compromisos comerciales y luego inmediatamente entramos con el desarrollo del programa Tertulia Económica correspondiente esta semana. Volvemos ahora, no se vayan. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil.
hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Tú decías en tu comentario anterior, y es un honor, una alegría para nosotros, que la economía dominicana está adquiriendo nivel, vamos a decir, quizás no de Grandes Ligas, pero ya estamos en una AAA, pero con buena perspectiva, el prospecto tiene buenas condiciones para quizás subir a Grandes Ligas en base al tamaño de la economía. Como tú bien dices, yo quiero que tú me comentes así sobremanera y someramente la apreciación del gobernador del Banco Central en el sentido de que esta es una economía pujante, una economía sana y que estamos produciendo, Hermógenes, para darte esa primera tema de entrada, alrededor de 46 mil millones de dólares al año, es decir, que es una economía que está produciendo mucha moneda extranjera, mucha moneda dura, lo cual quiere decir que el futuro de la economía dominicana, aparece muy bueno con Dios mediante. Los presagios son optimistas en este momento. Fíjate que pudiera decirse por excepción. Por excepción, porque si tú mides, yo te comienzo a preguntar y no me contestes porque son preguntas reflexivas. La respuesta está dada. Terminó la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, no. El acuerdo Israel-Hamás funciona. No, están de nuevo. El ambiente internacional, los aranceles. No. Entonces, en cierto modo, estamos en un optimismo excepcional. Y el gobernador del Banco Central, y perfecto que tú te refieras al tema, Alcedo Ramírez y Martínez, dice, en la medida que el entorno internacional mejore, en esa misma medida nuestras cifras, nuestros índices irán cambiando. Y se refería al 2.2 acumulado en el crecimiento del Producto Interno Bruto a septiembre del año 2025 que estamos viviendo. Entonces, tu pregunta me lleva a decir que vamos a tener un bimestre, se llama noviembre-diciembre, de mucha demanda, porque la demanda está muy asociada a la conducta humana. Yo no voy a hacer tal gasto superfluo porque, y ahí viene la previsión, pero cuando hay un desbordamiento positivo, dice, déjame cambiar las gomas de este carro, aunque le queda todavía alguna, por decir cualquier cosa, o déjame comprar este tipo de vino que supera el precio del que yo generalmente compro. Y pudiera haber un desbordamiento económico que incida, yo no sé si en los precios, Alcedo, porque todavía yo sigo creyendo de que los precios no están establecidos en base a los costos en República Dominicana, sino en la aceptación de los precios, el valor del producto, que es otra cosa, el valor que es hasta dónde me satisface lo que estoy pagando. En ese sentido, yo creo que República Dominicana se apresta a un incremento en el Producto Interno Bruto, va a seguir creciendo con la limitante del estado de madurez de la economía. Tanto crecimiento que en un momento fue de un 8%, un 6%, un 7%, un 5%, un 4%, tanto crecimiento consecutivo te lleva al estadio de madurez. Sí, y como tú bien dices, Hermógenes, amigos televidentes y radioescuchas, tertulia económica,
Como establece el hermano Hermógenes, cuando la economía va creciendo y va llegando a un estado de madurez, también hablando en términos visuales, como cuando la economía va creciendo, pero llega a un plano y se estabiliza, pero ha llegado a un nivel, a una magnitud, a un tamaño, como tú bien dices, que ya crecer un 5, crecer un 6% es demasiada expectativa. Y es decir, estamos entrando ya a una economía medianamente desarrollada que la tasa de crecimiento normal es del orden del 2 al 3%, que es, Hermógenes, lo que tú bien dices, lo que vamos a tener en este año. Se espera que sea alrededor de un 2,5%, un 2,5%. Un 2,6%. 2,6%. La proyección. Sí, quiere decir que entonces habremos adquirido el estatus de una economía medianamente grande y medianamente desarrollada. Madura. El otro punto que yo quiero que tú me comentes. Pero, Alcedo, asóciale a eso. Bueno, tú dices el índice de inflación por debajo del 4%, 3,35, 3,57 los años anteriores, 3,76 el año corriente acumulado, eso va a variar hacia arriba unos puntitos. Es un indicador de que ya el mercado acepta los precios actuales. Estoy hablando de que tú pagues por una libra de carne Angus, de carne roja, carne de vaca o de buena calidad. Angus, que tú estés pagando sobre $20, porque estamos hablando de 1,200, 1,300 pesos, 1,100, una libra, que no es una libra neta porque hay una parte que tú vas a descartar, que es lo que dice, te la limpio, y tú le dices, ¿cuánto perdió? Dice, son los gorditos que uno ve. Perdió media libra, bueno, entonces netea media libra en el precio. Eso le sube el precio real, exacto. Eso es lo que se llaman los desperdicios. Entonces, aparentemente República Dominicana ya se está adaptando a los precios actuales y se puede seguir hablando de que esos precios se sigan incrementando en el orden del 3 al 4%. Que de nuevo, Hermógenes, cuando tú hablas de un 3, un 4%, dos cosas. Primero, estamos obteniendo un nivel de inflación similar a lo de las economías abiertas, economías medianas, economías también medianamente desarrolladas en cuanto al nivel de inflación. Pero también quiere decir, Hermógenes, lo que es un punto muy interesante el tuyo, y es que quiere decir que ya los precios no están aumentando mucho porque ya nos hemos acostumbrado a los precios actuales, que realmente están un poco altos, como tú dices. Ahora tú compras carne Angus, es muy cara. La que yo veo, carne de res de primera, quizás no es tanto, pero yo me la encuentro cara porque es casi 400 pesos la libra. Es decir, que siento que para una persona, o mejor dicho, yo 10 años atrás, hablarme de 400 pesos una libra de carne, era un escándalo. No el animal entero. Exacto. Entonces, eso quiere decir que poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Ahora, Hermógenes, lo que a mí me alegra es que tú hablas de carne, pero yo hablo de productos agrícolas. Y precisamente uno de los sectores de la economía nacional que está obteniendo un mayor dinamismo de crecimiento es precisamente el sector agropecuario, sector agrícola, que tiene casi un 3,9% de crecimiento del Producto Interno Bruto, el componente agropecuario, en el crecimiento de la nación. Pero fíjate, Alcedo, qué bueno que tú traes esa variable a colación dentro de lo que fue el discurso del gobernador Héctor Valdés, vicegobernador del Banco Central. Fíjate que hemos pasado de la agricultura rudimentaria, básicamente. Artesanal, del señor que se levantaba a las 5 de la mañana con la mochila, la alforja al hombro, para irse al campo. Hemos pasado a lo que es la inversión agrícola, que es la industrialización. Y ayuntamos un buey para poder arar la tierra. Entonces, grupos económicos metidos en proyectos agrícolas y el Estado dando apoyo a esos proyectos agrícolas. ¿Cómo? ¿Cómo dando apoyo? Bueno, con financiamiento a través del Banco Agrícola y hasta del Banco de Reserva. Y del Banco de Reserva. Sí. Y entonces eso ha ayudado mucho, como tú bien dices, Hermógenes, el país que antes producíamos limitadamente porque era una producción totalmente artesanal. Yo recuerdo, Hermógenes, cuando arábamos la tierra con bueyes, cuando la descascarábamos el maíz, la habichuela la descascaramos con un caballo dando vuelta
O sea, echábamos, digamos, la habichuela con su vainita, la echábamos en el piso. En el piso. Y entonces poníamos un caballo a dar vuelta amarrado por una soga. Sí. Y pisándolo era que se paraba. Sí. No, yo conocí vamos a hacer un convite porque hay que apalear la habichuela. Exacto. Y con un palo creo que era que le entraban. Y varias personas. Sí, pero era para que saliera de la baqueta, ¿no? Sí, y te recuerdas cómo de la era. vaina se llama. ¿Te recuerdas cómo era que separábamos el arroz de la paja? Que era con el famoso pilón, dando golpes. El café era y eso. que no se turnaban, uno otro. Entonces, así si era que se equivocaba, chocaban. Chocaban y se daban un tablazo, como decíamos. Y se peleaban. Entonces, todo eso ha habido una mecanización de la agricultura. Por eso te estoy diciendo. La pecuaria. Antes, ¿no te recuerdas los hombres ordeñando las vacas? Ahora hay unas máquinas que se le colocan en las ubres de las vacas. Extractora. Y entonces va directamente a un recipiente que está refrigerado. Sí. Y la leche se va de una vez conservando. Es decir, que hemos avanzado y eso quiere decir que la producción, el crecimiento de la producción agrícola dominicana, Hermógenes, ha sido sustancial. Hasta el punto que hoy en día nosotros somos de los pocos países de América Latina que real efectivamente tenemos una casi autosuficiencia en productos agrícolas y productos pecuarios. Y eso no se debe simplemente, como tú dices, al aumento de la tecnología en el campo y otra cosa a la financiación. Porque hay que reconocer, Hermógenes, antes los pobres agricultores eran presa de los prestamistas. Hoy en día, como tú dices, hasta el Banco de Reserva está prestando para labores, para inversiones en el sector agropecuario. Alcedo, una pregunta, perdóname, que aquí no tenemos un libreto, pero una pregunta, si tú no tienes la respuesta, le decimos a Marlon que nos apoye, el director aquí. Una pregunta, ¿por qué surgió Inespre? ¿Cómo surge Inespre? ¿Bajo qué concepto? Sí, Inespre es una pregunta excelentísima, Hermógenes, porque la mayoría de los amigos televidentes de hoy en día, que son jóvenes, desconocen el origen de Inespre. Inespre surgió precisamente, Hermógenes, cuando la producción agrícola era sometida, vamos a decir, al asalto, voy a usar un término duro, de los intermediarios, que querían entonces irse con el salario y la limosna, es decir, ganarse todo el aumento de precio del producto agropecuario, del campo y de las fincas. Entonces, también los importadores, las importaciones de los productos, hacían que hubiese una diferencia muy grande en los precios. Entonces surgió el Inespre, creo que fue por los años 70, a principios de los años 70. Debe ser, era Balaguer. Balaguer, para tratar, se llama Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Estabilización. La idea es que los precios no variaran mucho en el periodo de una cosecha a otra, de tal manera que cuando el agricultor sembrara y tuviese expectativa de un precio, alcanzara ese precio, porque si los intermediarios querían comprarle a unos precios viles, entraba el Inespre, le compraba un precio de sustentación, como se llama, lo aguardaba en los silos para luego irlo poco a poco comercializando. Dijiste la palabra clave. Director, espérate, te vamos a dar cambio ahora. Por ahora vamos a gobernar aquí nosotros. Tú sabes que el problema básico, lo dijiste, pero para acentuarlo un poquito más, estaba en que toda la producción surgía en un mismo periodo. O sea, estamos y bajaban los precios. Estamos en zafra de papa, pero ¿qué le sucede a la papa? Estamos en zafra de cebolla, pero ¿qué le sucede a que son perecederos? Y hay que salir rápido de ellos. Exacto. Entonces, el precio es vil. El precio es vil y el que menos ganaba o el que más perdía era el productor. Y de ahí fue que surgieron los silos. Y los almacenes refrigerados. Y los almacenes refrigerados que decía, bueno, guárdala ahí. Y vamos a vencer el término perecedero y vamos a irlo sacando en la medida que el mercado lo va demandando. Y poco a poco, o sea, de esa manera el precio se sustentaba, es decir, el gobierno le garantizaba el precio al productor, no perdía, porque no tenía que vender a precio vil, como tú dices, y entonces también no sufríamos de desabastecimiento, porque el producto no se dañaba, se mantenía en almacenes refrigerados y luego poco a poco se iba comercializando. Y había como a manera de un clan, la palabra puede ser más fuerte, pero déjala ahí, clan,
que te interceptaba el animal en que tú traías la compra, la producción a la venta, y decía, no, tú me lo vendes y te lo voy a pagar a tanto, y te imponían el precio, y ahí surge Inespre. Exacto, entonces nos están llamando a un cambio, Hermógenes, Pero hace rato que el director está en debemos eso, por Dios. cumplir porque es un compromiso ineludible comercial. Entonces, luego de la pausa, Yo siguiera hablando, yo no le... vamos a seguir conversando sobre el informe del gobernador del Banco Central, pero sobre todas las cosas que es el interés de la teleaudiencia, de la situación, la realidad de la economía dominicana. Volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Su tertulia económica de la semana. Estamos conversando con el hermano Hermógenes sobre básicamente el estatus, la situación de la economía dominicana, pero desde la perspectiva, desde el punto de vista del gobernador del Banco Central, que como tú sabes más que yo, Hermógenes, sí, es una persona que maneja todos los numeritos del país. Yo no recuerdo si en el discurso él aludió a la tasa cambiaria. Sí, él aludió a la tasa cambiaria porque no te olvides que fue un informe prácticamente de toda... muy amplio de toda la economía dominicana, incluyendo todos sus sectores y aspectos. Y no te olvides que el Banco Central, Hermógenes, no podemos jamás dejar de mencionar que el Banco Central está muy bien informado porque es la institución quien oficialmente está obligada a llevar todas las estadísticas nacionales, de las llamadas cuentas nacionales, que componen, digamos, la contabilidad del gobierno, la contabilidad del Estado. Entonces... Y que en cierto modo mide el nivel de eficiencia administrativa estatal. Y por eso es que tenemos que prestarle mucha atención al informe del Banco Central del Hermógenes. El otro aspecto que yo quiero que tú encajes en esta conversación es el tema que tú pones porque es de vital importancia para el país. Es las variaciones que según el Banco Central ha exhibido en este año la tasa de cambio de peso a dólar. Exacto. En estos momentos, en el momento en que salimos al aire, estamos ante una valoración del peso muy sui generis, porque estamos hablando de que la banca comercial lo oferta el dólar, un dólar contra un peso, un dólar de dólar a peso en 64 pesos con 50 centavos, con 40. Bastante 40, caro, 50. Bastante caro, que no recuerdo que en abril, cuando se disparó, no recuerdo que haya llegado ahí. Y cuando te hice la pregunta de si el gobernador aludió el comportamiento de la tasa cambiaria, es porque él anunció que hay más de 13,000 millones en reservas internacionales. 13,300 algo millones de dólares. Pero que son sustentables a 5 meses de importación. Entonces, la tendencia ha sido que esos dólares se utilicen para estabilizar el precio del peso dominicano, para retrotraerlo. Recuérdate que bordeando el 64, y estamos hablando de abril, mayo, regresó a 58 tanto para
comenzar a subir hasta donde más o menos se considera el punto de estabilidad, que era el 61, 62 por 1. Ahora lo que estamos esperando es un regreso al 63, pero estamos hablando de casi $1.50 de reducción. Entonces, si el gobernador anuncia que tiene 5 meses de importación reservados, si anuncian la colocación de bonos soberanos en el orden de los 1.600 millones, las resultantes serían dos. Una, que la política monetaria aconseja que se debe deslizar el dólar, que quiere decir devaluar el peso, o dos, de que en cualquier momento vienen las inyecciones y el que compró caro va a tener su pérdida cambiaria acumulada. Consejo que nosotros daríamos, y tú no hablaste de consejo, mantener la calma, requerir los dólares que verdaderamente necesitas, no acumularlos, porque la probabilidad es que el dólar esté excedido en cuanto a la valoración respecto al peso. Ese es, Hermógenes, un punto de vista muy interesante. Ahora, como aquí en Tertulia Económica y a ti te gusta mucho la argumentación y la contraargumentación, yo pienso un poquito diferente. ¿En qué sentido? A mi humilde entender, el gobernador del Banco Central está siguiendo lo que podríamos decir es la política fiscal, la política monetaria establecida precisamente por ello. No te olvides, Hermógenes, que para este año se esperaba que terminásemos el 2025 con una tasa de cambio del 64 por 1. Es decir, que yo creo que ese deslizamiento, como tú dices, esa depreciación del dólar, a mi humilde entender, corresponde a una política fiscal y monetaria del gobierno, en el sentido de ir, lo que llaman los economistas, sincerizando la tasa de cambio. No te olvides que estamos hablando de paridad de precio, es decir, nosotros no queremos que nuestra moneda ni esté sobrevaluada ni subvaluada con respecto al dólar, que digamos la moneda de referencia. Entonces yo lo que pienso, Hermógenes, es que 64 por 1 realmente, como tú dices, refleja una realidad de mercado. ¿Y por qué yo te digo eso, Hermógenes? Que es el otro punto que yo quiero que tú me comentes. De acuerdo al mismo gobernador del Banco Central, el ingreso en dólares de la economía dominicana, que como tú bien has dicho, es una economía sana, fuerte, pujante, abierta. El ingreso en dólares de República Dominicana en este 2025 va a andar por el orden de los 46 mil millones de dólares. Quiere decir que la economía dominicana... El 50% del Producto Interno Bruto. Exacto, y que está recibiendo muchos dólares. Entonces, lo que yo quiero decir es que este crecimiento de la tasa de cambio, a mi humilde entender, Hermógenes, no se debe al libre juego de la oferta y la demanda, sino que se debe, y yo quiero echarte el muerto a ti, usar un término que a ti te gusta mucho, yo pienso, Hermógenes, que esto se debe a la administración de la tasa de cambio, que según el hermano y amigo Hermógenes Casado, es una de las habilidades del Banco Central. Sí, porque desde el año 2003 que hubo una crisis bancaria en República Dominicana, y tú dices, pero eso fue ayer, 2003, son hace 22 años, 22 años. O sea, alguien que nació ya probablemente tiene hijos. Exacto. Y se graduó de la universidad. Naturalmente, y está en una etapa productiva, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, a partir de ese año, de 2003, el Banco Central asumió el control de la política monetaria, el control del valor del peso dominicano, y lo asumió, o lo aseveramos, porque si el dólar se dispara, si aumenta la demanda, inyecto. Si se estatiza la economía, recojo. Eso es administración. Exacto. Ahí no hay libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, las últimas medidas que hace 3 programas nosotros comentamos, no acumules dólares, dame un reporte de tus operaciones diarias y estás obligado a deshacerte de ellos, bla, 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 política desde 2003. Y también, Hermógenes, para ayudarte un poquito en la argumentación, recuérdate que te voy a caer en el Fondo Monetario Internacional ahora. Y recuérdate también, Hermógenes, que para echarle un poquito de leña al fuego, el Banco Central también ha hecho dispuesto a la economía dominicana una buena cantidad de pesos para que sean, digamos, inyectados a la economía
Flexibilización, y que esos pesos muchas veces, ¿qué decimos? Que van en busca de dólares. Y como aumenta entonces la demanda de dólares, el precio del dólar sube. Sí, pero cuando y me desvío un poquito, pero quiero caer en el Fondo Monetario. Cuando el Banco Central dice hemos liberado 81,000 millones, no está diciendo de que los ha puesto en el mercado, sino que dosificadamente lo va a ir liberalizando. Y por eso el gobernador dice, van 66,000 millones. Exacto. O sea, todavía le quedan El cerca de 20%. 20,000, cerca de casi 20,000 millones. Que un 20 o 25%. Y lo va a hacer en la medida que la inflación esté controlada, lo va a hacer en la medida de que no se desboque lo que tú acabas de decir, la búsqueda de dólares entregando pesos. O sea, pesos buscando dólares. Y Hermógenes, el otro punto que yo y quiero... acuérdate que te voy acá en el Fondo Monetario. Sí. Sí, porque el sueño del Fondo Monetario es, búscate la lista, búscate no es una instrucción, sino es una manera de expresarme. Veamos la lista de requerimientos de lo que aconseja el Fondo Monetario. Primero los subsidios, sobre todo el subsidio eléctrico, subsidio a los combustibles, y te habla de la liberalización De la tasa. de la tasa cambiaria y el manejo de la política fiscal del país. Ahí incluye la tasa cambiaria. Exacto. Y por eso es que yo creo que es tan importante esta explicación que estamos dando para que los amigos televidentes y radioescuchas no tengan una idea clara. Porque mire el otro punto, Hermógenes, que no podemos dejarlo de mencionar antes de irnos al cambio, y es que el gobernador del Banco Central prestó mucha importancia al factor monetario de la economía, porque indicó y resaltó que hoy en día, hasta el día de hoy, el sector de la economía dominicana que más ha crecido y más dinamismo ha presentado es el sector financiero. Claro. Y está, mi querido hermano Hermógenes, por el orden del 7% el crecimiento, es decir, que está superando con creces prácticamente todos los otros sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía dominicana está entrando también, Hermógenes, de nuevo en una etapa de desarrollo, vamos a decir, de entrada en grandes ligas, porque nos hemos convertido en ¿qué? Hemos pasado de ser una economía primaria de subsistencia, de producir comida solamente, alimento, materia prima, y estamos entrando en lo que llaman los técnicos una economía simbólica, basada en el dinero, basada en transacciones financieras y económicas, que es lo que a la larga nos da el estatus de ya una economía que vamos desarrollando. Entonces, quiero que tú me comentes eso, porque la banca, según los datos que presentó el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, exhibe un crecimiento único, más de un 7%, número uno. El número dos, una rentabilidad, Hermógenes, del orden del 22%, es decir que la banca viene a ser el sector de la economía más rentable, que mayores beneficios proporcionalmente recibe. Y en el otro orden de idea también nos indica que tiene la banca dominicana un retorno sobre los activos, es decir, sobre el 2%, que eso está muy por encima de los estándares internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la banca dominicana es una banca sana, es una banca que está siendo manejada y sobre todas las cosas bien supervisada en base, Hermógenes, como tú bien dices, a las normas prudenciales que fueron establecidas en el 2003 cuando hubo esa famosa crisis financiera. Sí, pero fíjate, Alcedo, que la banca, no obstante tener, de acuerdo a esas normas prudenciales, restricciones a la inversión en otros sectores. Exacto. Por ejemplo, la banca antes era dueño del proyecto turístico X. Ya no puede. O era dueño de la cadena de tal, no. Porque lo que se quería evitar, lo que pretende evitar, lo que quiere controlar es la desviación de los recursos. ¿Por qué el presidente del banco tiene que aterrizar en un helicóptero propiedad del banco, que es propiedad de los ahorrantes? Exacto. Y eso no está produciendo renta. Entonces, la respuesta o la asistencia a tu requerimiento pudiera estar dado en la lupa con que se ha estado manejando el sector financiero, la supervisión directa a la banca y sobre todo a la depuración que ha habido en el portafolio de bancos existente en el país. Antes, cualquier financiera al otro día amanecía siendo banco.
Yo quiero que tú me digas, y no me lo digas porque no lo sabemos, ¿cuándo fue la última vez que se aprobó la creación de un banco nuevo o de un banco de cambio, que era el One-Two, que era el One-Two de lo que había? Hace tanto que ni me recuerdo. Ya eso está, que dicen, no, porque los 4 bancos principales, claro, encabezados por el Reserva, los 4 bancos principales del país, ya se habla de los Big Four, Sí, sí. de los Big Four, y los otros que están ahí, pero que se mantienen operando sin retirarse del mercado, pero tampoco sin que acceda nuevas entidades financieras a su alrededor. Entonces, te redondeo diciéndote que tenemos una banca sana por la vigilancia y por la depuración de el banco de bancos existente. Exacto, Hermógenes. Seguimos con toda esta conversación importante en tertulia económica, pero como siempre tenemos compromisos ineludibles de orden comercial que vamos a cumplir. Y amigos oyentes y Radio Escucha, no se vayan, que volvemos dentro de poco con más datos, con más contenido en tertulia económica. Volvemos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Amigos televidentes de Escucha, con el hermano Hermógenes Casado estamos conversando sobre el importantísimo discurso del gobernador del Banco Central con ocasión del 78 aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana. Valdés Albizu, como buen economista, como buen gobernador del Banco Central, tiene bajo sus hombros la responsabilidad de dar a conocer al país la situación real de la economía dominicana. Y eso es lo que ha hecho en este discurso, donde prácticamente se explayó en la situación de la economía dominicana, y como no había hecho, usualmente, recuérdate, hermano Hermógenes, los informes del Banco Central, los mismos discursos del gobernador se daban a conocer, digamos, como nota de prensa, se enviaban a los diferentes medios de comunicación, pero en este caso ha querido el gobernador del Banco Central hacer él una exposición directa, y me imagino, Hermógenes, quiero oír tu opinión, porque yo pienso que la economía dominicana, aunque sabemos que tiene muchas fallas, ha tenido muchas lagunas, ha tenido contratiempos, pero podemos decir, Hermógenes, que la economía dominicana ha ido creciendo de manera continua en los últimos, digamos, 60 años, obviamente con las altas y bajas que ha sufrido la economía mundial, pero en sentido general podríamos decir que la economía dominicana ha ido mejorando, el estándar de vida del dominicano ha ido mejorando, aunque como diría un presidente amigo tuyo, todavía hay mucho por hacer, falta mucho por hacer, pero precisamente de esa ¿Cuál crisis sería ese amigo mío? Porque yo no me acuerdo de él. El presidente del 2003, cuando la famosa crisis financiera. Ah, pero que es amigo de todo, porque todo. Él se sabe el nombre de medio país. Exacto. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, entonces. No para hablar en código aquí, ¿no? De ese
como tú bien dices, esos 22 años de esa crisis al momento, yo creo, Hermógenes, y me gustaría oír tu opinión, porque estamos haciendo como una especie de ya los redondeos finales para que los públicos, la teleaudiencia se quede con una idea clara de cómo va la economía dominicana. Yo pienso, Hermógenes, y te lanzo la pregunta a ti, que la economía dominicana ha mejorado mucho en los últimos 23 años luego de esa crisis financiera. Bueno, con o sin ella, porque tú tienes que sumarle otra crisis, pero que fue internacional, que fue la crisis inmobiliaria de 2008, 2007, 2008 de Estados Unidos. De Estados Unidos, donde se sobrevaloraron los activos inmobiliarios con el fin de colocar hasta 5 hipotecas una encima de otra, y no se sabía ya de quién era el derecho final. Y todo eso era por mover dinero, o sea, la banca tiene un inventario de productos que se llama dinero. Entonces, sí, lo que quiere es la mercancía de ellos, el dinero. Lo que quiere es colocarlo. Entonces, esa crisis también repercutió en República Dominicana. Pero yo entiendo que sí, que los tropezones han hecho levantar los pies. Y tan pronto se detecta cualquier escape o debilidad que pudiera poner en peligro los derechos de los dueños del dinero, que no es la banca. Son la gente, los dueños del dinero. Eso que te están prestando no es tuyo. Lo que tú estás prestando no es tuyo. Eso fue alguien que llevó ese dinero ahí, lo llevó por mala administración y lo dejó en cuenta corriente sin que le redituara nada, o lo llevó y lo colocó a un plazo, un término, y se convirtió en instrumento financiero. Y entonces eso que te están prestando corresponde a esa persona que produjo, que congeló sus recursos en tu banca. Entonces, nosotros entendemos que sí, que cualquier vestigio de debilidad en el sector financiero lleva inmediatamente a la aplicación de una medida restrictiva. Tú, que estás muy ligado al sector financiero y que estás muy actualizado, sabes que frecuentemente, por lo menos 2 o 3 veces al año, la Superintendencia de Bancos emite resoluciones. Y ahora, y dicho a viva voz por el superintendente Fernández, pone a disposición en su plataforma entrenamientos a quienes emiten dictámenes de auditoría, a quienes tienen que aplicar normas internacionales de información financiera, buscando que esas auditorías reflejen el verdadero comportamiento de la entidad auditada y que forma parte de ese sector financiero. Hermógenes, yo creo que nosotros nos comunicamos telepáticamente, porque cuando se habla de dinero, y de eso es lo que estamos hablando ahora, el elemento que tú has traído a colación ahora es de vital importancia. Amigos televidentes, Radio Escucha, la mayoría de los problemas que se tienen en las economías en crecimiento como la nuestra, en las economías que van adquiriendo cierta madurez, es precisamente, hermano Hermógenes, el problema de falta de control y de continuidad en los controles. Entonces, como tú bien has resaltado hoy en día, me alegra esa puntualización que tú has hecho de la iniciativa de la Superintendencia de Bancos en, podríamos decir, mejorar los sistemas, las herramientas, los informes de control a que deben estar sometidas las entidades financieras. Porque no nos olvidemos que cuando hay mucho dinero en circulación o hay mucho dinero represados en las entidades financieras, producto precisamente de lo que tú mencionas del ahorro nacional, que no es ahorro ni de las empresas, ni de los pueblo ahorrante, del público ahorrante, que poco a poco sus excedentes lo va colocando en las instituciones financieras, porque esas instituciones financieras son la salvaguarda de la economía dominicana, pero sobre otras cosas, Hermógenes. Recuerda que esas se encargan de intermediar ese dinero tan importante, esa mercancía tan importante. ¿Para qué? Para garantizar la producción a nivel nacional y la dotación de servicio a la población dominicana. Entonces, que dicho sea de paso, para que tú sigas, que dicho sea de paso,
es una herramienta yo diría, imprescindible en la actividad económica porque compara esos recursos, como decíamos antes, debajo del colchón. Es un término económico para decir que el dinero esté represado en una bóveda en tu casa. Se habla de el dinero debajo del colchón. Entonces, ese dinero que está represado ahí debajo del colchón no está a disposición del inversionista. Sucede que tú quieres poner una mueblería. Tú quieres poner una mueblería y necesitas recursos. Pero en lugar de estar en la banca, está en una bóveda en tu casa. Y entonces el que tú vas a buscar a la banca te va a salir muy caro porque hay escasez de circulante. Entonces la formalización, el acceso, la credibilidad, la fe en el sistema financiero es básico para que la actividad económica se desarrolle a través de la inversión. A través de la inversión, no sé si tú querías avalar. Sí, algo. no, precisamente eso es lo que yo quería, que el público televidente y radioescucha se quede con la idea en la mente de la importancia del papel protagónico que juega el sector financiero en la economía de cualquier país y mucho más en una economía como la nuestra que está en franco crecimiento. Es decir, son dos sectores muy diferentes, tan como tú dices, la población en general, que es quien mueve la economía con su consumo, con su trabajo, con sus iniciativas. Y entonces en todas esas actividades produce excedentes que entonces no puede guardarlo, o antes lo hacían, pero ya no es así, no puede guardarlo bajo el colchón, sino que lo que hace es que lo coloca en entidades financieras, en el sector financiero, que es quien se encarga de servir de intermediario para el otro gran sector, que son los usuarios del dinero, los usuarios del crédito, que son los empresarios comerciales, agroindustriales, manufactureros, de servicios, de hotelería, de restaurantes, que son quienes se encargan de crear riqueza, de tomar dinero prestado del sistema financiero y de invertirlo en sectores reproductivos para producir más riqueza. Ahora veamos la cadena, Alcedo, porque tú lo dijiste muy bien. Hablando del informe o del discurso del gobernador, nosotros repetir el discurso, estamos lloviendo sobre mojado. Volvemos a la teoría de que todo el mundo tiene la información. Nosotros nos debemos encargar de explicarla y llevarla desmenuzada. Y tratar de ver cuál es la sustancia, que es lo que tú estás diciendo, cuál es la sustancia. Entonces veamos la cadena. Ese señor tenía su dinero, producto de la cosecha, para seguir en el ámbito agrícola. Lo tenía debajo del colchón. Lo tenía debajo del colchón, pero lo llevó a la banca. Para llevarlo a la banca, te pidió consejos a ti de cuál banco le puede garantizar no una alta rentabilidad, sino que su capital no se pierda. Más seguridad. Más seguridad, ok. Ahora que está ese dinero en poder de la banca, es responsabilidad de la banca averiguar en manos de quién lo pone, una tasa de cuánto. Porque si dice, déjame deshacerme al mejor postor que vaya pasando por ahí de ese dinero para que comience a redituar un interés. Multiplicarse. Un interés sobre el cual yo estoy pagando otro interés, pero una tasa pasiva. Entonces voy a cobrar una tasa activa. Entonces es responsabilidad del sector financiero saber dónde lo coloca. Ahora, el que recibió ese préstamo en la cadena, Alcedo, es el flujo. El que recibió el comerciante, el inversionista, ¿en qué voy a meter ese dinero? ¿Qué productos voy a fabricar o a importar que me garanticen demanda y rentabilidad? El dinero. Y que pueda pagarle al banco. Así. El dinero del señor que estaba debajo del colchón ahora está produciendo dinero a través de un retail, de una venta al detalle. O de una producción de un producto. O una exportación. O una exportación. Entonces, eso hay, y como todo dice, tiene que llevar una garantía y un órgano regulador. Y de la seguridad, como tú dices, y toda esa cadena comercial, económica, tiene que estar, como tú bien dices, para cerrar el ciclo, debidamente controlada. Asegurarse que ninguno de esos actores quiere brincar la tablita o cortar esquina o hacer actividades que no sean muy santas y quiere entonces alzarse, como decimos en el campo, con el santo y la limosna. Sí, pero fíjate que ese dinero, siguiendo el gráfico, ese dinero que estaba debajo del colchón, hoy está exportando ajíes a la Florida
pero no lo sabe. Él no sabe que su dinero se está convirtiendo en dólares por un furgón que salió para la Florida con ají, para donde, o Europa, donde tú quieras, o con guineo O está produciendo leche en un acto ganadero que ha comprado más vacas lecheras. Exacto, pero lo que sucede es que él lo que está vigilando es que le paguen su tasa pasiva. Duele decirlo, del 6.6%. Ahora, Hermógenes, ya nos están llamando, lamentablemente, todo en televisión, hemos terminado. Lo que sí le vamos a asegurar a los amigos televidentes y radio escucha que estén atentos, porque en los minutos finales de este programa le vamos a poner alguna porción del discurso en vivo del gobernador del Banco Central, donde él presentó la situación de la economía. ¿Tú lo tienes eso? Y que nosotros aquí lo hemos comentado. Es un video que lo ha distribuido el Banco Central. Así correcto. que, Hermógenes, te doy la oportunidad de tú, como mayor, como jefe del programa, que te despida a la teleaudiencia. Bueno, me acaban de nombrar jefe para una despedida, pero para la estructura total, el jefe está a mi derecha y a la izquierda de los televidentes. Mucho gusto haber compartido con ustedes durante todo este tiempo, aquí en Tertulia Económica, donde nos empeñamos en dos cosas. Número uno, en decirles la verdad, tratar de hacer análisis en un lenguaje sencillo que pueda ser capturable por cualquier televidente. Y número dos, pedirle a Dios que nos garantice volver la semana que viene. Hasta entonces. Hasta el próximo, amigo.